Vamos a hablar con la verdad que duele, esa que te quita el sueño a las 3 de la mañana cuando te acuestas calculando si el cheque te da para no perder la casa. Lo que pasó en ese hemiciclo no es un simple debate político, es el choque violento entre la realidad de la calle y la burbuja de cristal donde viven los que se creen dueños de la isla. Tenemos al senador Adrián González Costa tirando la radiografía más cruda y real del país, la crisis de nuestra gente que no tiene un techo. Pero claro, cuando la verdad aprieta y los datos no mienten, la maquinaria del PNP se incomoda. Ahí es cuando Tomás Rivera Schatz saca su libreto clásico de faltar el respeto, de interrumpir, de intentar callar al que está exponiendo el desastre que ellos mismos crearon. El tiburón blanco no soporta que le recuerden en su cara que la verdadera mayoría del país se está asfixiando. González Costa. Gracias, señor presidente. Para expresarme sobre la medida, la resolución del Senado 383 ordena a la Comisión de Vivienda realizar una investigación exhaustiva en cuanto a las políticas públicas existentes y su efectividad a favor de las personas que se encuentran sin hogar, un fenómeno conocido como el sinhogarismo. Muy bien establece la resolución en su exposición de motivos que el último censo de personas sin hogar en Puerto Rico arrojaba que había una cifra de 3,000 personas sin hogar en Puerto Rico. No es nuevo el tema, sin embargo, sí hay elementos noveles en cuanto al tema. Por ejemplo, como muy bien reza la exposición de motivos, menciona la ley que crea distintos organismos para atender la población sin hogar, entre ellas la Ley 199 del 2007, la Ley 130 del 2007, que la Ley 130 crea el Concilio Multisectorial a cargo de ANSPCA. ANSPCA, por su definición, por su composición y por mandato de ley, es la encargada de atender los asuntos de salud mental y lo que antes se conocía como problemas de adicción, hoy se les dice uso problemático de sustancias. ¿Por qué? ¿Por qué AMSCA estaba a cargo de este concilio que está encargado a su vez de establecer conexiones interagenciales para atender a esta población sin hogar? Porque la realidad del país de entonces indicaba que si una persona estaba sin hogar, las probabilidades de que se debiera a un uso problemático de sustancias o a un problema de salud mental eran altísimas. O quizás eran las únicas razones por las cuales una persona estaba viviendo en la calle. En el 2026 no es así. Y ha sido el reclamo de distintas ONG como la Fondita de Jesús. Y espero, ¿verdad?, que como parte de la investigación se revisen estas no solamente la política pública, las disposiciones legales, como por ejemplo la obligación del Departamento de la Vivienda de intervenir ahora como nuevo elemento con las personas sin hogar, porque además del problema de salud mental y el uso problemático de sustancias, hay muchas personas sin hogar que no cuentan con un hogar porque económicamente no pueden pagar un hogar, indistintamente de la salud mental, física y si usan o no sustancias. Esa es la nueva realidad del país. Compañero, discúlpeme un segundito, perdóneme. Tengo un senador en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Disculpe. ¿Vieron esa clase de descaro? ¿Escucharon el cantazo del mazo? Adrián está en el medio de una exposición brillante, explicando que hay más de 3,000 personas sin hogar en Puerto Rico, desnudando cómo el sistema obliga a la gente a vivir debajo de un puente. Y Rivera Schatz, con su prepotencia de siempre, empieza a interrumpir por el lado para romperle el ritmo. El presidente del cuerpo tiene que detener la sesión, dar un macetazo limpio y decir: compañero, discúlpeme un segundito, perdóneme. Tengo un senador en el uso de la palabra. Adrián, con la decencia que le falta al otro lado de la grada, contesta: gracias, señor presidente, y sigue disparando verdades. Esa interrupción no es casualidad, corillo.
Esa es la táctica sucia para desviar la atención cuando les sacan los trapos al sol. Les pica que Adrián hable de las miles de familias que están en turno mendigando una vivienda. Les duele que les expongan el fracaso de sus políticas. Gracias, señor presidente. Disculpe. Esta nueva realidad del país, y es lo que espero que atienda esta resolución, exige mayor acción, incluso legislativa, sobre cómo atender desde las agencias el problema del sinhogarismo. Hay miles de personas en fila, en turno, para vivienda pública. Hay miles de familias en turno para el problema de vales de vivienda, comúnmente conocido como sección 8. Para añadirle sal a la herida, hay un nuevo elemento que se integra para estas miles de familias que están en turno. La nueva reglamentación del Departamento de Vivienda Federal, que espero también sea contemplada en esta investigación. Nosotros radicamos, la delegación del PIB, 2 medidas. La resolución concurrente número 19, que le fue notificada a todos y todas ustedes con una carta explicando el impacto que pudiera tener el nuevo reglamento y solicitando su apoyo para la misma. Agradecemos que el compañero portavoz del Partido Popular y el compañero José Luis Dalmau se han hecho ya coautores. Y una resolución investigativa para precisamente investigar cuál sería el impacto ante una nueva reglamentación que a los que ya cuentan con el beneficio de vivienda pública se les limite a vivir solamente por 2 años en un residencial público, que tengan que trabajar 40 horas semanales y demostrarlo para poder ser beneficiarios de la asistencia, que no pueden ser familias mixtas, porque si hay un miembro de la familia que sea inmigrante, no puede recibir el beneficio y la asistencia de vivienda pública o sección 8. En Puerto Rico, donde el propio Departamento de Vivienda Federal tiene unas reglas especiales por nuestra realidad económica, para que tengan una idea, para cualificar, para establecer la tarifa de renta básica para sección 8, en Estados Unidos se utiliza como base el ingreso medio de una familia a base de $90,000 anuales. En Puerto Rico, ¿saben cuánto es ese mismo número para la tarifa básica de sección 8? $30,000 anuales por familia. Si aquí el propio HUD estima que una familia cobra una tercera parte de lo que cobra una familia en Estados Unidos, imagínense el impacto que va a tener para los que dependen de la vivienda pública para poder tener un techo sobre su cabeza. ¿Qué va a significar eso y qué tiene que ver eso con esta resolución? Que los que no puedan cumplir con esta nueva reglamentación, o que cumplan pero solamente puedan vivir 2 años en un residencial, van a sumarse a esos 3,000 del último censo como personas sin hogar, sin tener problemas de salud mental y sin tener ningún problema de abuso de sustancias, porque simplemente entre la economía precaria de Puerto Rico y una reglamentación de una agencia van a promover que tengan 2 opciones: o irse del país si cuentan con el recurso para un pasaje de ida, donde se va a encontrar con la misma reglamentación, o quedarse en Puerto Rico debajo de un puente pidiendo luz en una esquina para por lo menos comer, porque ya para casa no va a tener. Esa es la nueva realidad y esas son los distintos tipos de acciones legislativas. ¿Por qué la resolución concurrente 19 es una acción legislativa? Bueno, porque el proceso está abierto a comentarios de quien sea, de ciudadanos particulares, de las propias agencias estatales que tienen algo que opinar sobre el nuevo reglamento, y también eso incluye la Asamblea Legislativa, que se expresa en cuanto a muchos temas, y sería muy contundente una expresión de la Asamblea Legislativa diciéndoles: miren, cuando estén revisando eso, el impacto en Puerto Rico sería nefasto y lo rechazamos, porque así como tienen una reglamentación especial para la tarifa básica de sección 8, igual se puede hacer una excepción. Lo importante es sacar la cara por la gente pobre del país, que es la mayoría. Esa es la mayoría del pueblo de Puerto Rico. La otra mayoría se mide cada 4 años. La mayoría del país, la que sufre el pueblo de Puerto Rico, es la mayoría de todos los días en el país, mañana, tarde y noche, porque a lo mejor les quita el sueño saber dónde van a vivir al otro día.
A lo mejor les quita el sueño saber si van a poder seguir viviendo en Puerto Rico. A lo mejor les quita el sueño saber si tienen para la renta. A lo mejor les quita el sueño saber si tienen para la luz que se les va. A lo mejor les quita el sueño saber si tienen para pagar el agua que se les va. Y aquí se pueden hacer muchas cosas para que por lo menos vean que alguien se está preocupando. Lo otro es mirar para el otro lado e ignorar a la mayoría del pueblo de Puerto Rico. La mayoría del pueblo de Puerto Rico sufre vivir en el pueblo de Puerto Rico, sufre vivir en Puerto Rico. Habiendo herramientas para evitar o un poco aplacar ese sufrimiento, ¿por qué no utilizarlas? Por lo tanto, le votaré a favor a esto, porque va a estudiar un tema muy importante que es el sinhogarismo. Por otra parte, hay otras medidas que podemos ir tomando de cara a una amenaza real que va a promover el sinhogarismo en Puerto Rico y, por supuesto, la alta tasa de puertorriqueñas y puertorriqueños que por vivir en Puerto Rico, constituir un sufrimiento, se irían, porque es el puente, el semáforo o el vuelo kikiriki con una fila de 5 horas. Son mis palabras, señor presidente, votaremos a favor de la medida. Vamos a hablar de la sustancia real que trajo Adrián a la mesa, porque esto fue un bombardeo de datos que deja a cualquiera frío. Él defiende la resolución del Senado 383, una medida que ordena investigar la efectividad de los programas para las personas sin hogar. Pero Adrián va más allá de la estadística de cartón. Él desnuda el engaño histórico que nos han vendido. Menciona la Ley 130 de 2007 y el Concilio Multisectorial a cargo de ASS-MCA. Por años el gobierno nos dijo que el problema de vivir en la calle era estrictamente un asunto de salud mental o de adicción. Y sí, hay una crisis de salud mental brutal. Pero la nueva realidad del país es otra, mucho más oscura. Miren la radiografía que tira el senador. Hoy en día, una persona sin hogar no es solamente el que está en el semáforo pidiendo menudo, es el padre o la madre de familia que trabaja 40 horas a la semana, que se rompe la espalda de sol a sol y como quiera el sueldo no le da para pagar una renta. Esa es la nueva realidad de Puerto Rico y esa es exactamente la realidad que Rivera Schatz detesta escuchar. Si dejan que el pueblo asimile que el trabajo duro ya no garantiza un techo, se les cae el circo de la recuperación económica. Adrián pone el dedo en la llaga cuando menciona la nueva reglamentación federal que le limita la vida a la gente. Imagínate esto. Hay miles de familias en turno para sección 8, miles esperando entrar a un residencial público y a los que logran entrar ahora les quieren poner un reloj de arena de solo 2 años de estadía. Les exigen trabajar 40 horas, pero si trabajan, el sueldo mínimo no les da para salir al mercado privado donde un apartamento mediocre no baja de $800. Es una trampa mortal diseñada para empujar a la gente al avión o a la intemperie. Vamos a hablar de los números y las tarifas, porque son un insulto a la inteligencia del boricua. Adrián compara cómo el Departamento de Vivienda Federal mide la pobreza. Allá en Estados Unidos, la tarifa básica para cualificar se mide con un ingreso de $90,000 anuales. Pero aquí en la isla, donde la comida, el agua y la luz de Luma te vacían los bolsillos el doble de rápido, usan como base un ingreso de $30,000. Te exigen sobrevivir como americano cobrando como si vivieras en otra dimensión. Y para colmo, si la familia es mixta y tiene a un estatus migratorio irregular, les cierran la puerta en la cara y les niegan la asistencia. Ese es el sistema excluyente que el PNP defiende. Ese es el status quo que Rivera Schatz intentaba proteger cuando abrió la boca para interrumpir. Y aquí viene el golpe que los dejó noqueados. El análisis que el gobierno prohíbe en sus discursos oficiales. Adrián lo dijo claro y sin temblarle el pulso. La mayoría del país no son los ricos. La mayoría del país es la gente pobre. Esa mayoría silenciosa que se levanta angustiada, que sufre ansiedad porque les quita el sueño saber si van a poder seguir viviendo en Puerto Rico. Esas palabras tienen un peso gigante.
Mientras los políticos de La Palma se matan por contratos, defendiendo el tumbe y aplaudiendo órdenes ejecutivas viejas, el puertorriqueño real está a un cheque de distancia de terminar durmiendo en un carro. Ellos no quieren que este mensaje se escuche, pero la firmeza de Adrián es la que vale. Se reacomodó, pidió disculpas irónicamente y siguió machacando. Esa es la nueva realidad del país y es lo que espero que atienda esta resolución. Puerto Rico necesita legisladores que no se achiquen cuando el dictador del Senado intenta ladrar. La vivienda dejó de ser un derecho y la convirtieron en un lujo inalcanzable. Mira, vamos a entrarle a la médula de este desastre, porque lo que Adrián soltó en ese hemiciclo es la matemática del diablo que nos quieren imponer desde afuera con la complicidad de los que gobiernan aquí. Presten mucha atención a la nueva reglamentación del Departamento de Vivienda Federal que él trae a la mesa. Esto no es un chisme de pasillo, esto es una soga al cuello para miles de familias que dependen de la vivienda pública o del vale de la sección 8. Te lo están diciendo en la cara, te quieren limitar el tiempo a solo 2 años. 2 años. Ustedes me están escuchando, te dan 24 meses para que mágicamente resuelvas tu vida en un país donde la luz te lleva a la quiebra, la compra del supermercado parece un pago de carro y los salarios están estancados. Te dicen, tienes que trabajar 40 horas semanales para demostrar que mereces la ayuda. Perfecto, el boricua es trabajador, el boricua se levanta de madrugada a sudar la gota gorda. Pero vamos a los números de la calle, a la realidad que Tomás Rivera Schatz no quiere que se escuche en su micrófono. Tú trabajas tus 40 horas a salario mínimo. ¿Y qué pasa? Terminas cobrando una miseria que te descalifica para las ayudas porque ganas mucho, pero que no te da ni para pagar la mitad de un alquiler privado en Puerto Rico. Hoy en día cualquier apartamento mediocre te lo quieren clavar en $1,000 o 1,200. Es una trampa perfecta. Te empujan al abismo, ganas lo suficiente para que el gobierno te quite el vale de vivienda, pero ganas tan poco que terminas durmiendo en el carro con tus nenes. Y miren el veneno que trae esa nueva regla federal. Si tu familia es mixta, si tienes a un familiar inmigrante que no tiene los papeles cuadrados, el sistema te da la patada por el joyete. Te niegan la asistencia de vivienda pública o de sección 8. No les importa la salud mental, no les importa si hay niños de por medio, te descartan. Esa es la nueva realidad que Adrián estaba denunciando a pulmón lleno antes de que el mazo de la presidencia intentara callarlo. Por eso es que la delegación del PIB radicó la resolución concurrente número 19 y Adrián lo pone claro, le radicaron una carta a todos los legisladores pidiendo apoyo, porque aquí la Asamblea Legislativa tiene que amarrarse los pantalones y decirle a las agencias federales que esa regla en Puerto Rico es nefasta, que si aprueban eso sin excepciones van a tirar a miles de personas a la calle de la noche a la mañana. Es bien fácil legislar desde un escritorio con aire acondicionado, pero que bajen a las comunidades a ver la desesperación de la gente. Aquí hay 2 sopas, corillo, y Adrián lo describió con una crudeza que asusta entre la economía precaria de esta isla y estas nuevas reglas asfixiantes a los que hoy dependen de esa ayuda. Solo les dejan 2 opciones sobre la mesa. Opción 1, raspar la olla, buscar chavos prestados y comprar un pasaje de ida para irse del país, vaciar a Puerto Rico. Opción 2, quedarse aquí, pero viviendo debajo de un puente, pidiendo luz en una esquina, mendigando para poder comer. Ese es el plan maestro, ese es el resultado directo de la politiquería barata que prefiere darle alfombra roja a los millonarios de la Ley 60, mientras a los nuestros los tratan como ciudadanos de tercera clase. Ese cantazo, esa interrupción del presidente del Senado en medio del turno de Adrián, no fue una cuestión de reglas parlamentarias, fue el miedo vivo. Es el terror que le tiene La Palma a que el pueblo entienda quién es la verdadera mayoría.
porque la mayoría de Puerto Rico no son los donantes de campaña que se sientan en las gradas VIP. La mayoría no son los que guían carros del año con chofer pagado por el gobierno. La verdadera mayoría, la absoluta mayoría de este país, es la gente pobre, es la clase trabajadora que se acuesta con ansiedad todas las noches. Esa gente que sufre porque les quita el sueño saber si mañana van a tener un lugar seguro donde dormir. Esa es la gente que Adrián Costa está defendiendo en ese turno, y esa es la gente que Rivera Schatz y su maquinaria desprecian. Ellos miden su poder cada 4 años en las urnas. Cuentan los votos y se ríen, pero se les olvida que el dolor no tiene partido político. Cuando a ti te sacan de tu casa porque no puedes pagar la renta, a ti no te importa de qué color es la bandera del que está en la fortaleza. A ti te importa que el sistema te falló, y el sistema está fallando a propósito. El sinhogarismo en Puerto Rico ya no es un problema aislado de adicción o de salud mental, como muy bien expuso el senador. Es un problema económico fabricado por la avaricia y la falta de empatía de los que gobiernan. Si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no se une para rechazar unánimemente este atropello, son cómplices de cada familia que termine durmiendo en el asfalto. Tienen en sus manos la resolución concurrente 19 y la resolución investigativa 383. Tienen las herramientas, lo que les falta es la vergüenza y el compromiso con los de abajo. Pero nosotros estamos velando, la calle está encendida, los ojos están puestos en cada movimiento que hacen en ese hemiciclo. Ya no nos van a callar con un mazo ni nos van a marear con interrupciones baratas. La verdad salió a pasear y no hay macetazo que la pueda detener. El tiburón se topó con un muro de realidad y el país entero está tomando nota. O se ponen a legislar para proteger el techo de nuestra gente, o en las próximas elecciones esa misma gente a la que dejaron en la calle va a ser la que los va a dejar sin trabajo a ellos, el bebo real, repartiendo fuego y verdad.